Buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Soy Elda Vázquez, profesora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, terapeuta familiar, y estaré trabajando con ustedes el módulo 7 de este diplomado de prevención del comportamiento adictivo. El tema que abordaremos es con un enfoque desde la terapia familiar y estaremos compartiendo dentro de esta iniciativa que tuvo a bien el CEPAD de unir diferentes disciplinas y diferentes áreas de expertise justamente para tener esta visión holística sobre cómo abordar un tema tan complejo que tiene un entramado por sus orígenes diferentes y por los factores que lo fortalecen, así como aquellos aspectos que suelen de alguna manera fortalecer o mantener el comportamiento adictivo. Vamos a trabajar entonces, compartiré con ustedes una pantalla y veamos. Aquí está. Bien, ustedes ya desde su temario conocen el tema que vamos a abordar, así como el objetivo general que se ha puesto en la mesa durante los diferentes módulos, durante los 6 módulos anteriores, y específicamente en el módulo 7 vamos a estudiar el contexto familiar como factor de riesgo y protección para el comportamiento adictivo. También, a partir de las lecturas que realicemos, vamos a desarrollar algunas estrategias de prevención desde y en el contexto familiar, sabiendo que tenemos entre nosotros educadores, trabajadores sociales, gente del área médica, también público que trabaja en diferentes instancias en las que tiene que ver el tratamiento y abordaje de las adicciones. El temario que nos han propuesto quienes diseñaron este material específicamente para este módulo son 7 temas, 7 subtemas. Uno es antecedentes familiares del uso de drogas, factores familiares de riesgo y protección para el comportamiento adictivo, principios para las intervenciones preventivas centradas en la familia, implementación de programas familiares de prevención, crianza positiva como medida de prevención, problemas de conducta y su relación con el comportamiento adictivo y el programa de crianza positiva. Les comento a ustedes que los 3 primeros temas tienen que ver con el día de hoy, lo que estaremos exponiendo el día de hoy. El cuarto tema vamos a estudiarlo desde la misma bibliografía que hemos compartido a través de la plataforma del sistema de universidad virtual para llegar finalmente al tema 7, que es la propuesta o el análisis de diferentes programas sobre crianza positiva en el tema de prevención de la conducta adictiva. Entonces estaremos trabajando en un análisis de una película que nos va a llevar a hacer justamente este estudio, esta mirada crítica desde lo que sucede en un sistema familiar, inclusive con antecedentes trigeneracionales, como la relación paterna, como la relación del matrimonio también impacta en la vida de los hijos y cómo puede haber patrones repetitivos en esta conducta adictiva. Entonces espero que sea un módulo divertido, un módulo entretenido, un módulo que sea disfrutante dentro de la temática que tengamos, pero que sea disfrutante porque justamente estamos aquí formándonos para poder ser agentes de cambio y agentes que fomenten el tema de la psicoeducación en adicciones, el tema del fortalecimiento del sistema familiar y, por qué no, del saneamiento ambiental para tener cada día personas con una mejor calidad de vida. Estaremos trabajando del día 7 al 20 de noviembre en todo lo que es el contenido teórico, el desarrollo de 3 actividades que han sido planificadas justamente para adentrarnos a la temática y aterrizar los contenidos teóricos que nos propone la propia bibliografía, para finalmente encontrarnos en nuestra sesión asincrónica el día 18 de noviembre. Vamos entrando en tema. ¿Qué antecedentes encontramos en la propia familia para el uso de drogas? Bueno, sabemos que cuando hablamos de familia,
hablamos de la necesidad de que se conjunten diferentes disciplinas en su estudio. ¿Por qué? Porque justamente en el tema de las adicciones, como en otros, pero especialmente en este, sabemos que el tema de las adicciones puede tener diferentes focos de atención, diferentes espacios de análisis, y así encontraremos que es necesario analizar el problema de las adicciones desde el punto de vista psicogenético, entrar en el tema de la afectividad, del afecto, y cómo ha sido este desarrollo también en el individuo, su desarrollo psicosocial, desde la familia, desde su grupo etario, desde su contexto inmediato. También en el tema ambiental, es decir, cómo el ambiente educativo, el ambiente laboral, el aspecto económico y el aspecto cultural puede ser un factor de protección o de riesgo de acuerdo a el espacio en donde se encuentre inmerso el individuo o la familia del individuo en esta relación bilateral, en esta relación diádica y en esta interrelación o interacción entre individuo y familia, familia e individuo, pero a la vez en este formato de sistema o macrosistema en el que se encuentra inmerso. Algunos factores predisponentes para el uso de drogas y que vienen desde la familia son, obviamente, algunos ya conocidos por ustedes o socializados entre ustedes. Violencia familiar o un ambiente familiar negativo. También encontramos que haya inseguridad de los padres, lo cual el hijo, el adolescente, lo puede percibir de manera clara y puede saber que finalmente estos papás no representan justamente un escudo de protección o un soporte por su propia inseguridad, por su propia dificultad en la fortaleza interna. Puede ser también un poco contacto con la familia, es decir, pertenecemos a una familia, pero somos tan ajenos a esta familia que de tal forma puede ser alguien que está, no se han dado cuenta que yo existo ahí, o puede ser que a mí los que están dentro de esta familia no son exactamente alguien que más me importe. Y este aislamiento social, aislamiento afectivo, puede dejar la sensación de estar como a la deriva, lo que redunda luego en una baja calidad de las relaciones, ¿no? De pronto pueden ser seres conviventes, vecinos en la misma casa, pero no hay un vínculo afectivo real, un vínculo afectivo de sostén. ¿Motivado por qué? Por la carencia afectiva o bien por una dificultad en la aceptación tanto de sí mismo como una aceptación en los demás, que sabemos que por naturaleza en los adolescentes puede estar esta sensación de estar en el lugar equivocado, puede ser la sensación de que soy alguien que no atina a lo que mi familia quiere de mí. Y esto evidentemente pues puede llevar a fugas, ¿no? Fugas del propio hogar. Prácticas permisivas por parte de quien representa la autoridad con un bajo control de esta conducta impulsiva por la poca supervisión. Y entonces estos tres elementos que están en esta diapositiva, si se dan cuenta, hay una especie de correspondencia en la relación y la ejecución de cada uno de ellos. Podemos encontrar en estas mismas prácticas justamente espacios compensatorios ante la culpa de los padres, ante la culpa de los hermanos mayores o ante la misma culpa del propio adolescente a quien tenemos como foco de atención. Baja supervisión que tiene a veces que ver no porque los padres sean malas personas, ¿no? Sino porque de pronto las ocupaciones son tantas que rebasan esta posibilidad de supervisar lo que los hijos hacen, a donde los hijos van. Y también tiene que ver en ocasiones con la propia certeza de quien está a cargo de esta supervisión de estar haciendo lo correcto. Encontramos también estos bajos grados de proximidad emocional, lo comentábamos hace un momento, dice la baja proximidad emocional para VAPS y colaboradores habla del uso de sustancias psicoactivas, justamente como estos espacios de evasión. También encontramos que hay una tendencia de tóxico-dependencias en los hijos en situaciones donde hay una correlación positiva entre las problemáticas de los miembros de la familia, es decir, unos alimentan a otros la propia problemática y esta forma de escape justamente tiene que ver en la adicción o en estos espacios de evasión hasta cierto punto consciente en el acto de la adicción.
Y luego hablamos de que también la dinámica disfuncional, donde el hijo es la razón de la unión de los padres, va a promover la necesidad de emanciparse, de salirse lo más pronto de este sistema familiar, para no estar siendo justamente el motivo de unión, el motivo de conversación o lo que mantiene justamente la relación conyugal, la relación marital, porque finalmente es una carga muy, muy compleja para el hijo. Entonces, en esta necesidad de emanciparse puede encontrar a sus grupos de pares, puede encontrar esta necesidad de pertenencia en un espacio donde sea más aceptado, donde sea más entendido y finalmente, pues a veces no son exactamente los grupos que te llevan al desarrollo de objetivos sanos. Asimismo, el comportamiento parental de rechazo hacia el hijo y algo muy importante que tiene que ver con los sentimientos de desconfianza maternos, justamente esta expectativa, esta inseguridad de la propia madre hacia lo que hace el hijo, pues le hace sentir este rechazo, le hace sentir esta desubicación del afecto propio y del afecto que recibe de los propios padres. ¿Por qué? Porque también encontramos algunos padres, según Chandler y Block, donde tienen una dificultad para expresar de manera adecuada sus propias emociones, ¿no? Y entonces en vez de decirle al hijo alguna frase de corrección fraterna, se convierte en crítica o se convierte en una exigencia o en una sobreexigencia. Pero tiene que ver justamente con la dificultad de los padres para elaborar este discurso que van a llevar hacia el hijo. Otro factor de riesgo, y es ahorita, inclusive más después de estos tiempos de confinamiento, de estos tiempos de pandemia, de estas situaciones donde cada vez las familias monoparentales, porque a veces no hay otra opción, son más frecuentes, nos hablan de pérdidas, ¿no? O sea, pérdidas importantes donde el adolescente, la adolescente no puede elaborar adecuadamente el duelo. Un duelo que tal vez venga de los propios padres y que entonces ante el propio duelo del padre para el adolescente no puede ser contenido. El padre está perdido en su pérdida, el adolescente no tiene entonces un continente emocional que lo soporte, que lo acune y que lo lleve a ayudar a elaborar justamente también las pérdidas de las que él está viviendo. En la familia podemos encontrar un factor de riesgo, ya catalogándolo propiamente como el sistema, a lo que se le llama abandono, ¿no? Y encontramos en la literatura que hay 3 tipos de abandono. Uno le llama el abandono disimulado, que es una especie de cuidado y atención en apariencia, ¿no? O sea, es decir, un cuidado perfecto, una provisión perfecta, un tiempo completo para el hijo, pero que finalmente en lo interno y en la esencia de este cuidado no es suficiente, no es adecuado. O sea, estar no significa ser. Y entonces para el adolescente obviamente lo puede percibir, ¿no? Y dice que puede ser inclusive, se relaciona con lo que comentábamos en la diapositiva anterior, pueden ser algún tipo de experiencias que tengan que estar en los sistemas de la familia de origen de los propios padres, ¿no? Una dificultad para haber sido modelado este rol paterno, rol materno, y que tiene que ver inclusive con experiencias en otras generaciones y que no han sido abordadas de alguna manera. Entonces esto hace que los cuidadores se mantengan absortos en su propia historia sin haber elaborado o haber dado el paso ahora a esta función de padres. Un abandono que se le llama abandono desconocido, ¿no? Que tiene que ver justamente con la dificultad de la pareja, de los padres, donde al estar ellos en su propia problemática o en su propio enojo, entonces se utiliza al hijo como un elemento instrumental para expresar el malestar o el desacuerdo con el cónyuge. Entonces, también podemos llegar a encontrar alguna especie de revisión de la propia historia, ¿no? Donde fuiste un hijo triangulado y ahora no te queda otra opción más que triangular nuevamente también a tu hijo. Con esta reedición de esta experiencia y que al momento de no ser elaborada, el hijo carga con ella, pero además el hijo puede haber entendido que es el responsable de mantener la unión de la pareja. Obviamente, esto
lo marca como un abandono, ¿no? O sea, no hay una posibilidad de nutrirse afectiva y efectivamente de los propios padres. Y el otro es el abandono activo, es decir, las familias tienen múltiples problemas que resolver, entonces cada quien está dentro del mismo espacio familiar, pero aislados, sin poder contactar, sin poder expresar o poner en la mesa el problema que lo puede estar aquejando y poder encontrar una solución. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues puede llevar a la familia a la ejecución de algunas conductas de tipo antisocial, al abandono afectivo, y que esto finalmente se puede ir transmitiendo de una generación a otra, ¿no? Es decir, puede haber inclusive en estos formatos de familias multiproblemáticas la necesidad también de ser expulsoras de los miembros de la familia ante una incapacidad de resolución de los problemas o las demandas naturales que el ciclo vital puede manifestarles. Por lo tanto, tendremos que recordar estos factores familiares de riesgo y los vamos a resumir en estos puntos. 1. Podemos encontrar que hay una contraposición en el control y la supervisión, es decir, pueden ser o deficientes o muy autoritarios. Puede haber una ausencia de implicación maternal y un aislamiento emocional, un rol parental difuso y unos límites poco claros, límites difusos. Hay un clima familiar hostil y hay ausencia de normas. Es decir, esta supervisión no es exactamente el punto que fortalece a la familia. Otro elemento muy importante también como factor de riesgo es una baja aspiración de los padres sobre la educación de los hijos, que no significa expectativas sobre el hijo, porque sabemos que también las altas expectativas pueden hacer sentir al hijo insuficiente a los padres, no, sino que el mismo padre no tiene claro hacia dónde puede dirigir al hijo de una forma profesional, de una forma en el sentido cultural, en el sentido de esta manera de educar a los hijos. Hay una falta de reconocimiento y una aceptación del hijo y hay una ausencia de participación y disfrute en el ocio familiar. Y encontramos que entonces de pronto ahorita la manera de pasar el tiempo libre es estando solos, es estando encerrados o estando fuera de casa y no exactamente con la convivencia de familia. Entonces, si vemos, estos serían los elementos como factores de riesgo. Vamos al siguiente tema. ¿Cuáles serían en contraparte los factores de protección? Fíjense qué curioso porque pareciera que son menos los factores de protección que los factores de riesgo. Y encontramos así que las relaciones de padre e hijo gratificantes, intensas, con espacios de compartir común, con metas comunes dentro de los roles que a cada uno le toca, puede ser un factor de protección muy importante que puede ser leído entonces como un rol paterno eficiente, porque se permite la capacidad de la expresión de afectos positivos y negativos, porque en el mismo sistema familiar encontramos roles definidos y hay un contexto familiar cálido, acogedor, afectivo y sobre todo algo que vamos a marcar como punto de partida. Los límites son claros, es decir, padres, madre, hijo, hijos, tienen claro hasta dónde llegan las fronteras de uno y de otro, tienen claro las sanciones o tienen claros los premios en cuestión de la conducta y el alcance que tiene la conducta de cada uno de sus miembros. Los límites, entendidos entonces como esta frontera psicológica, nos van a ayudar a delimitar un espacio relacional, es decir, hasta dónde puedo yo como hijo meterme en el tema de los padres, o hasta dónde tengo yo también como padre entrar en el tema de mi hijo, que sabemos que la supervisión de padres siempre está presente y siempre está esta mirada detrás del hijo, que aunque él no lo vea, el papá siempre lo estará viendo, la mamá siempre estará viéndolo y estará al pendiente, pero sin ser intrusivos, sin ser invasivos y de alguna forma también pueda ser leído como una falta de respeto, pero sí siempre sabiendo lo que está y dónde está el hijo, ¿no? Se tiene que delimitar un espacio relacional también y territorial, es decir, saber hasta dónde llegue el hijo, qué es del hijo, qué es del padre, qué es de quienes más vivan en la familia y de pronto no caer en situaciones donde el espacio invasivo hace que no haya un sentido de pertenencia. Es decir,
no tienes claro cuál es tu espacio dentro de esa propia casa. No hay un sentido de pertenencia positivo y entonces tenemos que ser a veces invasivos o de plano ausentes. Pero ¿cuándo se aprenden estos límites? Hay dos momentos donde podemos clasificar el tiempo para aprenderlos, que toda la vida y en los diferentes contextos van marcando los límites, pero desde la familia nos dan estos dos espacios. Uno, dice los límites internos, que son los que ocurren en el propio sistema y en los subsistemas que conforman a la familia. Y los límites externos que ocurren en el sistema y el medio ambiente. Sin embargo, la forma de asumir los límites en el exterior es un espejo y un reflejo de lo que ocurre con el aprendizaje de los límites en el propio sistema. Y así encontramos que podemos tener límites claros, límites difusos o límites muy rígidos. Los límites difusos nos llevan a esta conducta endeble donde pueden o no pueden pasar las cosas sin tener la conciencia de las consecuencias de los propios actos, ¿no? O bien los sistemas rígidos, que son sistemas que justamente esta rigidez hace que haya un rebote, pero un rebote muy violento por la autoridad. Estos límites, finalmente, al momento de que son ejercidos, también nos van a delimitar los roles que tenemos establecidos para el desarrollo en nuestra propia familia o el ambiente inmediato donde nos desenvolvemos. ¿Qué otro factor de protección? Bueno, pues sabemos que el máximo es tener unos padres que son respetados y admirados por los hijos y un sistema familiar donde prima el afecto y el control de la propia conducta. Que haya una relación de padre-hijo caracterizada por el afecto, que haya una percepción de contención y sostén de las dificultades y que haya una adhesión y presencia de modelos familiares sanos, es decir, este modelaje que realizan la familia de origen o la familia extensa se vuelve un valor de protección altamente valorado y un valor que dentro de las escuelas, dentro de los espacios de convivencia inmediata, son reflejados por el propio hijo. Padres que apoyan en las decisiones, pero que previenen de los riesgos, es decir, permiten una emancipación saludable en el hijo, permiten que haya un logro de objetivos, pero siempre bajo la mirada y la supervisión de los propios, de la propia autoridad. Y finalmente cerramos con estos padres que son admirados por los hijos, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían algunos de los principios para las intervenciones preventivas centradas en la familia? Bien, uno, tenemos primero que entender que la familia es un sistema conformado por subsistemas, ¿no? Y entonces así tenemos lo que es el subsistema padres o el subsistema conyugal, el subsistema padres, cuando hablemos de la función que tienen papá y mamá, o papá o mamá, según el tipo de familia del que hablemos, si es una familia uniparental, pero cómo este sistema parental está a cargo de la supervisión efectiva y funcional de los hijos, de la provisión de los hijos, del sostén emocional de los hijos. Cómo estos hijos, si es más de dos, ya hablamos del subsistema hijos y este subsistema filial, y cómo entre los hijos pueden volverse una alianza protectora entre sí y a la vez una alianza respondiente a las indicaciones o a las demandas de los propios padres, para así entonces conformar el sistema familiar. Otro principio es identificar el síntoma de la adicción concretamente, que puede haber otros síntomas, pero el síntoma de la adicción como un recurso de control homeostático. ¿Qué es esto? Bueno, tener la posibilidad de darnos cuenta cómo la adicción tiene un para qué, tiene un por qué, pero sobre todo nos importa el para qué. ¿Para qué ha entrado la adicción al sistema familiar? ¿Para qué se está expresando el afecto a través de la tendencia al consumo de sustancias? El para qué es una respuesta que nos puede llevar a diseñar estrategias de intervención, que nos puede llevar a identificar el origen del propio síntoma adictivo en la propia familia. Y luego vamos a hacer
una evaluación de la familia. La familia, ciertamente sabemos que no hay familias 100% funcionales o que permanentemente son funcionales. Somos familias y somos miembros de familias en los que vamos superando crisis por el propio ciclo vital, crisis por las propias condiciones que nos ofrece el ambiente, crisis por los desafíos que nos presenta la propia realidad que estamos viviendo en este año 2022 y los otros años. Para esto, nosotros vamos a determinar si hablamos de una familia con áreas de funcionamiento efectivo. Y aquí yo les voy a compartir un elemento, un recurso que es el APGAR de la familia, que es un cuestionario breve de 5 preguntas, en las que nos permite explorar de una forma rápida de qué familia estamos hablando o qué familia tenemos frente de la que proviene este chico o esta chica con consumo de sustancias. Y luego algunos principios para la intervención centrada propiamente en la familia. Presento con ustedes este formato del APGAR de la familia, el cual van a encontrar ustedes como una lectura anexa para la aplicación del ejercicio en lo individual, es decir, cada quien va a hacer una autoaplicación o una aplicación de un caso inventado o conocido para saber cómo podemos aplicar este APGAR y luego, desde la misma bibliografía que les ha sido integrada, van a hacer la interpretación. Como ustedes observan, es un instrumento muy sencillo, pero que por las propias preguntas y lo que lo conforma, si ustedes se dan cuenta, ya nos da una ruta por donde podemos hacer la intervención. Tenemos una primera pregunta en este APGAR que dice, por ejemplo, ¿me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema o necesidad? Aquí, si ustedes observan y seccionáramos el enunciado, pues ya habla de la satisfacción, ya habla del apoyo de la familia y ya habla de que hay un conocimiento de que existe algún problema de tipo personal. Otro dice, me satisface la participación que mi familia me brinda y me permite. Es decir, tienes la posibilidad de entrar al sistema familiar, de ser aceptado con tus propuestas o con lo que tú hagas en la medida de tus posibilidades. En la 3 pregunta si me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de emprender nuevas actividades. Es decir, ¿existe la posibilidad de arriesgarte y tal vez hasta de equivocarte? Es decir, la familia permite el desarrollo individual. Y en la siguiente pregunta, ¿me satisface cómo mi familia expresa afectos y responde a mis emociones como la rabia, el amor, etcétera? Es decir, ¿existe un espacio para la expresión del afecto positivo y negativo? Sabemos que el afecto negativo no significa maldecir al propio sistema, no significa insultar en el sistema, no. Significa que tengamos la posibilidad de abrir a nuestros miembros de la familia un espacio para decir, no estoy de acuerdo, para decir, eso no me gusta, para decir, eso no lo quiero, sin que eso sea entendido como una irreverencia o como un acto de rezonguería por parte del joven o alguno de los miembros de la familia. Y la quinta pregunta dice, me satisface cómo compartimos en mi familia el tiempo de estar juntos, los espacios de la casa, el dinero, etcétera, ¿no? Que si ustedes recordarán, en las láminas anteriores, justamente ese sentido de pertenencia es un factor que puede ser riesgo o protección para el consumo de sustancias. Y justamente en esta escala de 5 preguntas sencillas, podemos encontrar esta primera aproximación a la evaluación del funcionamiento familiar. En sus materiales ustedes encontrarán diferentes artículos que hablan de ello, incluso hablan de la construcción, de cómo fue este APGAR, porque también pueden encontrar el APGAR familiar para niños y para adolescentes. Porque entonces nosotros tenemos que entender a esta familia justamente con un sistema, ¿no? O sea, este sistema dice que opera a través de pautas transaccionales y con un conjunto indivisible e invisible de demandas funcionales. En este sentido, nosotros vamos a hablar de que en la familia, cuando algo no puede ser expresado de manera eficaz, se forma un síntoma.
El síntoma, recuerden, cuando es una conducta reiterativa o repetitiva, hablamos de que está tratando de expresar que algo sucede en la familia. Entonces, es un cuadro de doble entrada, donde lo que a la vez que entra en la familia, al momento de salir, expresa lo que se ha encontrado en la familia y lo pone en la presencia del evaluador, en la presencia del interventor. Estas pautas transaccionales también se dirigen hacia el propio sistema. ¿Para qué? Para decirle al sistema que algo está pasando y que algo necesita ser cambiado. Cuando nosotros hacemos la evaluación de la familia, nosotros preguntamos qué tipo de familia es, cuál es su estructura, es decir, quiénes la conforman. ¿Es un tipo de familia monoparental? ¿Es una familia reconstruida? ¿Es una familia extensa? ¿Es una familia extendida? ¿Cómo está estructurada? ¿Quién es la autoridad? ¿Qué tanto territorio tienen sus miembros? ¿Cómo son los límites? ¿Son claros? ¿Son difusos? ¿Son rígidos? ¿Y cómo distribuyen las tareas de la familia? Con todo esto podemos determinar si es una familia funcional o una familia que requiere ser atendida para encauzar su funcionamiento. Esto junto con el APGAR del que hemos hablado. ¿Para qué queremos esto? Pues justamente para identificar las acciones preventivas, ¿sí? 1. Tenemos que distinguir si la recuperación de la familia nos lleva a la recuperación del paciente o si la recuperación del paciente nos acerca a la recuperación de la propia familia. Para eso necesitamos hacer estos cuadrantes. 1. Hay que identificar las condiciones de riesgo, amenaza o acecho. Ir más allá de los recursos con los que cuenta la familia, es decir, entender la conducta, entender el conflicto y la desunión familiar. Del mismo modo, tenemos que identificar las vías de acceso para trabajar en la prevención del sistema, es decir, ¿por dónde puedo entrar? ¿No? O sea, es decir, ¿voy a entrar por medio de quién es el paciente identificado o por quién es la autoridad? ¿O por medio de la escuela? ¿O por medio del condicionamiento que me ha puesto la institución? O sea, tenemos que saber por dónde tenemos que abordar. Para definir entonces así el esquema de intervención justamente de este sistema familiar en condiciones de vulnerabilidad ante las adicciones. Continuamos con los principios. Tenemos también que fortalecer los lazos entre padres e hijos. Los padres, dice aquí Walter, deben de conocer dónde están y qué hacen sus hijos. Y esto no significa necesariamente ser intrusivos, no. Significa tener un seguimiento de dónde se encuentran estos jóvenes. Hay que definir las sanciones cuando se transgrede la autoridad, cuando se transgrede el control parental, cuando se transgreden los límites. Esto nos va a ayudar a contrarrestar justamente la conducta permisiva que puede llevar a la conducta adictiva. Y trabajar en la terapia con la familia y la comunidad donde se encuentren, es decir, si se detectan factores de riesgo que no exactamente están dentro de la propia familia, sino que es el ambiente el que puede estar influenciado. Puede ser una familia sana con un ambiente nocivo. Entonces, si no hay otra alternativa, entonces se tienen que fortalecer las redes de protección del propio sistema familiar. Y bien, en la segunda parte del trabajo que estaremos realizando tendrá que ver con los programas de prevención. Haremos la primera actividad, que sería a partir de hoy y hasta que ustedes lo determinen antes de 15 días, una sección de autoestudio de las lecturas que tenemos distribuidas para la aplicación del APGAR de la familia. Con un caso que apliquemos y que hagamos su análisis e interpretación, es suficiente. Luego haremos una lectura de manuales de disciplina positiva que ya también se encuentran en su plataforma, pues con el objetivo de que vayamos adentrándonos en la crianza positiva desde la disciplina positiva para la elaboración de un plan general de prevención en el marco de crianza positiva. Entonces, es así como nosotros hemos dado la inducción a este módulo 7 de prevención del comportamiento adictivo desde la familia. Y dejaré también para ustedes este link, no está el libro cargado en la plataforma, pero justamente yo les pediría que entren a la propia
al link que les he compartido y descarguen este libro. Este libro está editado ahorita en 2022. Tengo la fortuna de conocer a uno de sus autores y es quien nos ha compartido la posibilidad de hacer la descarga gratuita. Dejaré el link en la propia plataforma. ¿Por qué? Porque justamente ahí nos adentraremos en aquellas situaciones predisponentes a el consumo de sustancias, pero sobre todo a las diferentes intervenciones que nos proponen el doctor Marín Navarrete y el doctor Tenasuk en el tema de psicoadicciones o educa adicciones. Muchas gracias.